gubernamental. Esto que tú estás aquí, que estás viendo aquí, te vuelvo a repetir en tus apuntes. Con este mandamiento gubernamental, que es parecido a una resolución, terminaba la primera instancia y se iniciaba la segunda instancia. Esta segunda instancia iniciaba con el envío de todo este expediente. ¿A quién se le enviaba este expediente? Al cuerpo consultivo agrario. El cuerpo consultivo agrario lo que hacía era que investigaba o revisaba todo ese expediente que se había formado en esta primera instancia y si a su consideración veía que hacía falta que se efectuara algún estudio, lo ordenaba. Posteriormente, el cuerpo consultivo agrario lo que hacía era un proyecto de resolución. Este proyecto de resolución era puesto a consideración ¿de quién? Del presidente de la República, que a su vez, si no veía el presidente de la República alguna objeción, emitía una resolución presidencial. Una resolución presidencial, y con esto concluía nuestra segunda instancia. Esta resolución presidencial les decía a este grupo de gente cuánta superficie era la que le tocaba o lo que les daba el gobierno por habérselo solicitado. Esta resolución presidencial, haz de cuenta que tiene los mismos elementos que una resolución común. Los resultandos, que es a donde vienen los antecedentes, los considerandos, que son los fundamentos del derecho por los cuales el gobierno federal les estaba otorgando las tierras, y los puntos resolutivos, que es una síntesis de cuánta tierra era lo que le tocaba a ese grupo de solicitantes. Esta resolución presidencial, te vuelvo a repetir, nos decía cuánta superficie se le daba a estos solicitantes. Vamos a suponer que esto que está aquí es una hacienda. ¿Qué nombre es el que te gustaría para esta hacienda? No sé, se me imagina el nombre de la Hacienda de la Luz. Si esta resolución presidencial afectaba parte de esta Hacienda de la Luz, que vamos a poner como ejemplo que esta hacienda tuviera en su totalidad 10,000 hectáreas, y que esta resolución presidencial nos haya concedido a nosotros 1,000, ¿sí? ¿Dónde dentro de estas 10,000 se encuentran las 1,000 que nos dieron o que les dio este grupo de solicitantes? Por eso era necesario que se hicieran todos estos trabajos que yo te estoy comentando, y que obviamente esta resolución se ejecutara. ¿Para qué? Te vuelvo a repetir, para que el gobierno nos dijera en dónde estaban esas 1,000 hectáreas. ¿Sí? Entonces, esta resolución presidencial se ejecutaba, iba personal de las entonces autoridades a poner en posesión a estos solicitantes y les decía: mira, vamos a delimitarte en campo estas 1,000 hectáreas. ¿Sí? Esto que se levantaba aquí se hacía constar en un documento que se le llama acta de ejecución o acta de posesión y deslinde. Si tú tienes oportunidad o tienes forma de encontrar o de ver alguna acta de ejecución, revísalas, muy interesante.
porque casi siempre por lo regular dicen estas actas de ejecución. Dicen, ejemplo, nos encontramos en la mojonera denominada El Pitayo. ¿Qué es una mojonera? Una mojonera es un señalamiento. Cuando vayas tú en carretera y que veas unos señalamientos grandes en forma de, que casi por lo regular son de piedra y que terminan a un pico, esas son las mojoneras, y las mojoneras te están indicando que ahí hay un límite de una propiedad, ya sea de un ejido o de una propiedad privada. Entonces, estas actas de ejecución dicen, partimos de la mojonera El Pitayo, con rumbo noreste, caminamos 600 metros, se ubicó otra mojonera y caminamos con rumbo suroeste, 800 y tantos metros y bla, 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 ¿sí? Entonces, desde el momento en que se delimitaban las 1000 hectáreas que nos había dado esa resolución presidencial, se generaba esta acta de posesión y deslinde. ¿Cómo entonces pudiéramos resumir? Aquí, a partir de que se ejecutaba esta resolución, nacía un nuevo ejido. No sé qué te gusta que el ejido se llamara El Palmar, Boyé. Hay unos ejemplos de unos nombres de unos ejidos tan chistosos. Cuando vayas en carretera, vete fijando sus señalamientos y vas a ver que dice Viborilla, y no propiamente porque viva nuestra enemiga ahí, Ameche, ¿qué otro ejido? Charco de Pantoja, el ejido Guarapuatí. Y estos nombres, obviamente, quien los ponía era este grupo de solicitantes, casi siempre por lo regular, y fíjate que los ejidos tienen nombres del santo patrono de ese lugar. ¿Sí? Con lo que hemos visto, tú te vas a poder dar cuenta de dos cosas. ¿Cuáles son estas dos cosas? Número uno, ¿cuáles eran las autoridades que intervenían en ese procedimiento de dar tierras a estos solicitantes? ¿Cuáles eran? Ya los vimos aquí. Los gobernadores de los estados, la Comisión Agraria Mixta, el Cuerpo Consultivo Agrario, el Presidente de la República y los otros que están anotados en tus apuntes, que es la Secretaría de la Reforma Agraria, o lo que era antes la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, algo así. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda cosa por la que tú te vas a dar cuenta? Que un ejido, para poder acreditar la propiedad de sus tierras, debe de tener 3 documentos. ¿Cuáles son esos 3 documentos? La resolución presidencial, que al ejecutarse va a generar ¿qué? Un acta de posesión y deslinde, o un acta de ejecución, o un acta de amojonamiento, y obviamente pues un plano topográfico donde ubique en dónde está esta superficie que nos dio la resolución presidencial. ¿Sí? Espero que con esta breve explicación entiendas un poco más tus apuntes. Me despido dándote las gracias por haber entrado a esta telesesión. Buenas tardes.